En enero del 2020, el mundo estaba pendiente del avance del COVID-19. Pero en medio de este caos global, una noticia pasaría casi desapercibida. Un activista estadounidense llamado Nicholas Alberdian, presuntamente víctima de leucemia, fallecía en su hogar rodeado de su familia. A los pocos días, los obituarios comenzaban a circular y su entorno lamentaba su pérdida. Pero algo no cuadraba. Lo que parecía una estrategia se transformó en una historia que ni el mejor guionista de Hollywood se hubiera atrevido a escribir. Porque Nicholas no estaba muerto, había huido, cambiado de identidad y empezaba una de las farsas más surrealistas de todos los tiempos. Acompáñame hoy, mi oyente, a descubrir el caso extraño de Nicholas Alberdian. Y ahora sí, sin más dilación, suscríbete que comenzamos. Nicholas Rossi, que luego adoptaría legalmente el apellido Alberdian, nació en 1987 en Rhode Island, Estados Unidos. Desde pequeño aseguró haber sufrido abuso dentro del sistema de acogida del Estado. Su historia, contada en numerosas entrevistas, hablaba de paliza, negligencia médica y abandono emocional. Esto le llevó ya en su adolescencia a convertirse en un férreo crítico del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Rhode Island. Durante años, Nicholas se erigió como activista. Testificó ante la legislatura estatal, escribió artículos de opinión y generó simpatía en la comunidad local. Para el mundo, Nicholas era un joven brillante con un pasado difícil y un deseo genuino de reformar el sistema que lo había tanto dañado. Pero detrás de esa imagen de víctima resiliente se ocultaba una personalidad manipuladora y peligrosa, ya que pronto surgirían las primeras señales de alerta. En paralelo a su activismo comenzaron a surgir denuncias. Mujeres jóvenes lo acusaban de agresiones íntimas, manipulación y coerción. En Utah, en el año 2008, una mujer denunció haber sido abusada por Nicholas. El caso fue investigado y se recogieron muestras de ADN que quedaron archivadas, sin ningún juicio inmediato. Pero estas mismas muestras, años después, sería la clave para desenmascararlo. Y bien, a estas acusaciones se le sumaban denuncias por estafas financieras, fraudes con tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles, ya que Nicholas se presentaba como un estudiante con necesidades especiales para obtener beneficios o directamente falsificaba documentos para recibir este tipo de ayudas. Con el paso de los años, había creado una red de mentiras que empezaba a colapsar. Y bien, llegados a enero de 2020, el mundo conocería la historia de su muerte. Supuestamente, Nicholas había fallecido de un linfoma de Hodgkin en su casa, rodeado de sus seres queridos. Un comunicado público firmado por su esposa relataba su sufrimiento, su valor y su pacífico fallecimiento. Se publicó incluso un obituario en un medio local de Rhode Island y todo parecía estar cerrado. Pero tras unos días de este acontecimiento comenzarían a surgir dudas. Algunas personas cercanas notaron inconsistencias en la fecha, en la redacción del comunicado e incluso en las publicaciones en redes sociales que parecían seguir apareciendo desde su supuesta cuenta personal. Sin embargo, sin cuerpo ni funeral público, no había forma clara de confirmar nada. Y bien, el tiempo continuó pasando, hasta que llegamos a diciembre de 2021, donde más de un año después de su presunta muerte, un hombre sería hospitalizado por complicaciones del COVID-19 en Glasgow, Escocia.
Este hombre, como cualquier paciente, se hacía llamar Arthur King. Fue ingresado en estado grave y conectado a una máquina de oxígeno. Pero durante su ingreso, los médicos notaron comportamientos un tanto sospechosos. En primer lugar, el hombre no tenía documentación clara, su acento británico era forzado y había incongruencias en sus respuestas. La policía escocesa, alertada por Interpol, comenzaría a hacer una investigación. A través de análisis biométrico y sobre todo una prueba de ADN, se descubrió la verdad. Arthur Koenig era en realidad Nicholas Alaverdian. Y bien, lo que vino después fue una espiral de delirios. Nicholas, ahora Arthur, negó rotundamente ser quien decían. Él afirmó que era un ciudadano británico víctima de una confusión terrible. Y a tanto llegaría esta odisea, que poco después Nicholas empezaría a hacer entrevistas para la televisión, llevando una máscara de oxígeno, un antifaz, batas médicas y un acento falso, tan forzado que rozaba lo caricaturesco. Esto sería un circo mediático. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En una entrevista para la cadena STV News, Arthur King apareció junto a su esposa Miranda King, asegurando entre lágrimas que estaba siendo perseguido injustamente. Como si de un show se tratara, él tartamudeaba, tosía, lloraba y afirmaba no saber nada de ningún Nicholas. No soy ese hombre, nunca he estado en América, no sé quién es ese individuo, estoy enfermo, me estoy muriendo. Esas eran sus palabras mientras los reporteros intentaban no reírse ante lo absurdo de esta situación. Pero lo que sí sabemos es que las pruebas de ADN siempre son irrefutables. Su ADN coincidía con el que se había recogido en el caso del abuso en Utah en 2008. Además, antiguos conocidos lo identificaban por fotos. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición. Y de aquí pasaremos a la caída final de Nicholas. Sería en el 2022 cuando comenzaría el proceso judicial en Escocia para determinar su extradición. Arthur Nix y su defensa utilizaron todas las estrategias posibles: enfermedades que no existían, solicitudes de retraso, denuncias de persecución policial, amenazas de suicidio, todo lo que estuviera al alcance para evitar el juicio en Estados Unidos, llegando incluso a agredir a un guardia judicial durante una vista. Fue amonestado por el juez por interrumpir el proceso constantemente. Su actitud pasó de lo patético a lo peligroso. Ya no era un hombre enfermo, sino un delincuente desesperado por evitar rendir cuentas. Pero, como se suele decir, a todo cerdo le llega su San Martín. Y finalmente, en el año 2023, la justicia escocesa aprobó la extradición. Estados Unidos lo reclamaba por múltiples cargos de abuso, fraude y suplantación de identidad. Sería cuando las autoridades americanas lo recibieron con una nueva orden de detención y el caso pasó a manos de la Fiscalía de Utah, donde debía responder por las agresiones de abuso íntimo cometidas años anteriores. Y ahí nos surgiría una duda: ¿quién es realmente Nicholas Alaverdian? Pues este caso plantea una pregunta inquietante. ¿Fue Nicholas un joven maltratado que desarrolló mecanismos extremos de defensa y manipulación? ¿O simplemente un depredador inteligente que se aprovechó del sistema desde un principio? Quizás ambas cosas son ciertas. Lo que no se puede negar es que su historia es un retrato escalofriante de hasta dónde puede llegar una persona para evitar enfrentar su pasado. Su cambio de identidad, su actuación teatral, su delirio constante, lo convirtieron en uno de los impostores más sorprendentes de este siglo XXI. Y mientras espera un juicio en prisión, lo único que sigue firme es su negación, porque él es Arthur Nick, no es Nicholas Alaverdian, y Nicholas supuestamente sigue muerto. Y bien, mi oyente,
Hasta día de hoy, la historia de Nicolas Alaverdian sigue siendo aún un misterio, ya que hay mucha gente que cree que no es él. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que tengas un día fantástico. Cuídate mucho. Adiós.